Bendito seas, Cristo. Gracias, Padre amado, por el sacrificio que hizo tu Hijo amado, nuestro Señor, quien nos rescató del pecado y de la muerte, mi Dios, haciéndonos, junto con Él, dignos adoradores, reverenciando en esta hora al Dios eterno que no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que a través de la sangre de su Hijo amado nos ha reconciliado contigo, Señor. Bendícenos en esta hora. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a entender y comprender tu santa palabra, que apure los pasos de los hermanos que nos encuentran entre nosotros, que a tu siervo, nuestro pastor Asael, le bendigas donde quiera que se encuentre, a él, a su esposa, que es la ayuda idónea que tú le has dado, a sus hijitos, Señor, que son nuestros hermanitos en la fe, guárdales en esta hora y bendícenos, porque todo te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. De igual manera, vamos al capítulo 20, ahí del libro de los Hechos. Vamos a pedirle a nuestra hermana que si nos puedes guiar en la lectura. Vamos a seguir con la vista. Léame hasta el versículo número 6, por favor. Sí, 20, del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hacia Asia Sópater de Berea, Aristarco y segunda de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas naciones hay aquí representadas? ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? ¿Cuántos venezolanos? ¿Colombianos? ¿De México? ¿De Cuba? Muchos, ¿verdad? Lo que quiere decir que después que sucedió esta situación en Éfeso con relación a la diosa Diana, el problema que presentó Demetrio, Pablo se despide de los discípulos de Efesios para dirigirse a Macedonia rumbo a Grecia. Por toda la región que recorría iba predicando la palabra. Lucas no nos da muchos detalles de todo lo que sucedió en este viaje, solo las regiones donde iba predicando la palabra. Este equipo estaba formado de creyentes de diferentes lugares. Por eso es que le preguntaba de cuántas naciones estábamos congregados en esta clase de hoy. Porque dice ahí que este equipo estaba formado por varias naciones. No solamente Pablo como israelita, sino hermanos que eran de diferentes lugares en aquel momento. Lo que nos muestra que el trabajo del Señor nunca es en vano. Vamos todos a leer ahora juntos el versículo número 7, porque aquí vamos a tener un paréntesis bien grande durante toda la clase. ¿Están conmigo allí? Versículo 7, leámoslos a coro. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Quiere decir que este es desde el versículo 1 hasta el 38, donde está todo el capítulo que podríamos tratar en este día de hoy.
este es el más importante. ¿Por qué? Es el primer día de la semana. ¿Qué día es? Un día como hoy, domingo. Lo cual vino a ser el día regular de adoración para los cristianos en memoria de la resurrección de Cristo. Teniendo en cuenta que estaban reunidos los discípulos, celebrando la Santa Cena, y Pablo les predicaba. Si usted observa allí, dice que primer día de la semana los discípulos estaban para partir el pan. Y Pablo les predicaba también. Quiere decir que estaban haciendo tres cosas. Ahora vamos a ver el fundamento de lo que es el día de reposo. Porque yo sé que muchos de ustedes como yo hemos tenido muchas veces batallas. Incluso con los testigos de Jehová, no sé cuántos de ustedes lo han tenido. Algún encontronazo bien fuerte. Los adventistas del séptimo día. Y vamos a ver 11 aspectos que narra la Biblia y vamos a tener apoyo bíblico que demuestran que este es el día del Señor. Versículos y datos que apoyan esto. Ahí tenemos en Hechos 27, vemos a la iglesia celebrando el culto y la Santa Cena. En Juan 21, el Señor resucitó. Juan 20:19, el Señor se apareció. Primera de Corintios 16:2, el ejemplo que se reunía la iglesia primitiva en este día y daba sus ofrendas. Primera de Corintios 11:20, para referirse a la cena del Señor, aparece la palabra en el original Kuriakos, que quiere decir día dominical. Hechos 2, el Pentecostés o fiesta de las primicias, se celebraba el primer día de las semanas y lo puede notar ahí en Levíticos 23:11, con lo que se confirma el paso del día de reposo del sábado al domingo como perpetuo memorial para la iglesia de los dos grandes acontecimientos. Uno, la resurrección, y dos, el descenso del Espíritu Santo. El día 50 caía después de 7 sábados, así que la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu Santo con la inauguración de la iglesia tuvieron lugar en el primer día de la semana, día característico de la nueva creación. Sabemos que el Señor fue crucificado un viernes, un sábado pasó y el domingo el Señor resucitó. Entonces, el primer día sugiere el comienzo de un nuevo orden de cosas distintas a las relacionadas con el sábado legal. Ustedes saben que los judíos son muy legalistas y ellos defienden, por cuanto todavía su mente, para aquellos que todavía no han sido convertidos, su mente está fija en ese tiempo y adoran el sábado. No sé cuántos de ustedes pueden ir a Miami, pero en este Miami, en la parte sur, ustedes pueden ver grandes cantidades de judíos que van solo los hombres caminando delante y las esposas y los hijos van no mínimo de 1 cuadra, 2 cuadras a distancia, porque esa es la forma de ser de ellos, eso es lo que ellos tienen todavía en su mente. Entonces, siguiendo en nuestra nueva relación con Cristo, debemos estimar que todos los días son de Él y para Él. Gálatas 5, del 3 a 18, no estamos bajo la ley. Por eso le estaba haciendo referencia a todavía los judíos ortodoxos, que en su mente todavía están ahí en ese tiempo y no cambian, no hay manera de que ellos cambien. Colosenses 2, del 16 al 17, el día de reposo es sombra de Cristo. Romanos 14, 5 y 12, 14, Marcos 2, 23 al 28. Jesús enseñó sobre este día, en la dispensación de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo hoy nosotros. Por cuanto estamos pasando por tiempos difíciles, es el tiempo de la dispensación, es el tiempo en que
el profeta Daniel habló. Esta es la dispensación en la que estamos viviendo. El creyente reposa el cuerpo un día y lo consagra a Dios, que es lo que estamos haciendo nosotros en este día de hoy. Estamos descansando de la faena que hemos tenido durante toda la semana, pero también es el día de oración del Señor. Para un buen equilibrio físico, ya que el día es de reposo de todas las obras que hemos hecho, los cristianos tomaron el domingo como festivo, el día del Señor, para celebrar su resurrección y el descenso del Espíritu Santo. Como hablamos anteriormente, fueron 50 días después lo que se llama el día de Pentecostés. Apocalipsis 1:10, Juan declara estar en el Espíritu, adorando en el día del Señor. Quiere decir que el día que Juan recibió la revelación fue el día del Señor. Ahí está escrito y lo confirma Apocalipsis 1:10. Ahora, vamos a ver, estos son aspectos que del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento confirman por qué ha sido este cambio, por qué nosotros adoramos el día domingo. En Deuteronomio 6:1 debemos seguir los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Allí en Deuteronomio 6:1 está escrito. En el 6:8, tener la palabra de Dios siempre presente en el corazón y la mente. El 7 del 9 al 13, allí mismo en Deuteronomio, es claro que hay bendición para el que guarda los mandamientos de Dios, los que hacen su voluntad. Todo aquel que haga lo contrario recibirá maldición, pues los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. ¿Cierto o no? Entonces, ¿con cuánto amor usted se levantó hoy para venir a adorar al Señor? Con mucho amor, ¿verdad? Estamos gozosos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado que nosotros teníamos y nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Por eso es que hoy estamos aquí adorando al Señor. Nuestros hermanos americanos allí, nuestros hermanos ancianos en cada clase, nuestros pequeñines con sus maestras. Incluso cuando no están los maestros, hay maestros sustitutos para hacer esto. Incluso cuando nuestro pastor está de descanso, el Señor nos ha permitido prepararnos para estar aquí y dar esta clase con mucho amor, con mucha entrega, porque es voluntad de Dios que hagamos estas cosas. Seguimos. En el número 3 se refiere al día de reposo que comenzaba el viernes con la puesta del sol. Lucas 23 del 54 al 56. Cuarto, Mateo 5, 17 y 19 del 24 al 20. No, 24, 20, perdón. Claro que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, precisamente porque Él vino a cumplir con toda justicia. Nosotros somos justificados y tenemos paz para con Dios, según Romanos 5:1. La violación y la rebeldía requiere ley, por esto Cristo no vino a quitarla. Y nosotros debemos obedecer y enseñar los mandamientos de Dios, pues siguen vigentes hoy. ¿Cierto o no? El Señor vino a cumplir con la ley. Él no abrogó la ley, Él no quitó nada de la ley, se mantuvo. Pero el Señor incluso es dueño de ese día, porque así lo dice la palabra y más adelante lo vamos a ver. Quinto aspecto, Hechos 17:1 y 18 del 3 al 4. 17:1 dice, 1 y 2 dice, aún después de la ascensión de Cristo, los judíos se reunían en sinagogas como acostumbraban. Este ejemplo nos enseña que Pablo aprovechaba las oportunidades en las que ellos se reunían para ir a predicarles. Lo que quiere decir que el día sábado Pablo lo tomaba y sabiendo que los judíos se reunían allí, los gentiles, iba y les predicaba este día sábado. ¿Para qué?
para aprovechar el tiempo, para que siendo el domingo el día del Señor, Él se reuniese con la iglesia para seguir abundando en la obra del Señor que se le había entregado en sus manos a partir del tiempo de la conversión de Pablo. Su reposo se refiere a Cristo y los beneficios de su gracia, a no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que cuidarnos de no caer de la gracia y volvernos legalistas. ¿Qué cosa es lo legalista? ¿A qué se refiere aquí la palabra en esta parte de Hebreos 4, del 1 al 10? Se está refiriendo a que en el aspecto legal de las cosas de nuestra mente, ¿sí? Que nosotros no podemos decir, mañana no voy, porque tengo esto, lo otro, lo demás allá. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que usted, sus problemas debe resolverlos de lunes a viernes. Y si aquel lugar donde usted tenía que ir está abierto el sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, como por lo general así es, usted debe coger ese tiempo, pero no el día del Señor. Porque el día del Señor entra en este aspecto del legalismo, ¿me entiende? Nosotros hacemos legales estas cosas que son bien reprendidas por el Señor. Quiere decir que el tiempo del Señor es para el Señor y no para cualquier otra cosa que no sea el día de adoración. Este capítulo se refiere al reposo eterno que Dios tiene para sus hijos en Cristo cuando ya cesemos nuestras obras en la tierra y entremos en la Canaán celestial. El reposo en la vida cristiana se adquiere mediante una completa confianza en las promesas de Dios y una completa rendición de su voluntad, según 2 de Corintios 5:7 y Colosenses 2:6. El que no cree y hace su voluntad no ha encontrado descanso para su alma. ¿Alguien puede poner algún ejemplo breve, rápido, de este suceso? ¿Quién no tiene paz para consigo mismo? ¿Quién tiene un familiar? ¿Quién tiene un amigo que sabe que no tiene paz para con ellos? Hace unos instantes yo tuve que rápido ir al mercado y vi en una casa de un supuesto hermano que nosotros queremos mucho, uno de sus hijos se dedica a hacer cosas que no son para el Señor y no son del Señor, entregándose a la voluntad de obras satánicas. Y hace más de un año yo dejé de visitar esta casa, por cuanto me duele en mi alma, en mi corazón, ver que hay familias que le dedican su tiempo al diablo y le dedican su tiempo a Satanás. Y yo me he apartado de esta casa, por cuanto para mí es muy triste esto que les estoy diciendo. No soy juez para juzgar a nadie, pero el juez nuestro nos está mirando. Y me fue bien claro la última vez que visité, que lo único que pude hacer fue traducir a los señores que estaban de ahí de Requiem y poder hacer la traducción del inglés al español, por cuanto ninguno de ellos prácticamente habla el inglés. Y yo vi allí la mano del Señor en mi persona, porque en ese momento iba yo pasando por ese lugar y me usó para este menester. Le doy gracias al Señor que ella estaba viva en ese momento, por cuanto el azúcar le bajó muchísimo, estaba en 26. Y el Señor tuvo misericordia de esta señora. Entonces, un día como hoy, volví a pasar y vi que estaban sirviendo al maligno. Entonces, esta es la reprensión a la que nos está llamando el Señor. Dice que, como siempre ha mencionado el pastor, que tu mano no pase por encima de una persona así. ¿Por qué? Porque es desagradable a los ojos del Señor tratar de ayudar a alguien que
no dedica su vida al Señor. Y el Señor nos puede reprender por este acto. Les menciono esto, hermanos, porque este es el día del Señor. Es un testimonio que lo viví hace no menos de media hora. Y es bien desagradable al Señor no estar en su casa en el día que es para Él, para adorarlo y para reverenciar su santo nombre. Dígame. Yo salí enferma de aquella casa, pero enferma, porque era tan negativo el ambiente, era ver aquella cosa y cómo esta gente le servía, como usted dice, hermano, bien dicho, al enemigo, que uno cuando está en el camino que se le quiere que uno ande, lo aparta. Jamás he vuelto. Y es muy triste. Si él viene a mi casa, pues yo digo a mi esposo, esta mujer se queda callada. Yo empiezo a orar, ay Señor, apártalo de los tuyos, Dios mío, porque uno tiene que reprender, la palabra dice reprenda. Y cuando estos señores, yo los amo muchísimo, pero tienen pues, oran a los santos, no sé cuánto, cosa que para mí no es agradable al Señor, según la palabra. Sí, a ese día fui, porque estamos enfermos y la que salí enferma fui yo. Y cuando vienen a mi casa, Lo mismo. Mana. Sí, yo quiero hacer una observación sobre lo que se está hablando, porque el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra, muchas veces el día de descanso, el día de reposo, que entre comillas los judíos lo hacen más adoración a lo que es las costumbres que al mismo Dios. Criticaron al Señor porque hacía milagros, hacía todas esas cosas, pero Él no es nuestro ejemplo. Entonces hoy por hoy vivimos en un mundo secular, que hay muchos que tienen que trabajar los domingos, porque yo durante muchos años tuve que trabajar los domingos, pero eso no le quita para dedicarle un día al Señor, puesto que la palabra sabá quiere decir día dedicado al Señor. Entonces que pueda hacer un domingo, amén por eso, pero el que no, por eso se tiene cultos en la noche, para si se trabaja de día, vengan en la noche, y si no, entonces se congreguen el miércoles. La cosa es que de los 7 días de la semana escojan un día para el Señor y se lo dedique, y ese va a ser su sabá, ese va a ser su día dedicado al Señor. Amén. Bien decía el pastor la semana pasada, nosotros no vamos a entregarle nada al Señor. Es todo lo contrario. Nosotros venimos a recibir del Señor la bendición, porque para eso Él nos separó. Porque aun cuando no hay justo ni uno solo, el Señor no, en su justicia nos ha separado para Él. ¿Por qué? Porque cuando contra Él pecamos, Él es nuestro propio abogado para con nuestro Padre Celestial. Él es el único que nos puede limpiar y a la vez intercede por nosotros y por nuestras oraciones. De la otra manera, nosotros intercedemos por nuestros seres queridos. ¿Cuántos tienen seres queridos aquí que son inconversos? El pastor, que es el siervo que Dios ha puesto en esta congregación, en esta iglesia hispana, él lo mencionó en días recientes, estaba preocupado por sus hijos. Quizás porque un aspecto muy importante que es el idioma, ¿sí? ¿Estarán entendiendo? ¿Comprenderán? ¿Mis hijos están filtrando la información que viene a través de la palabra? Con mucha alegría recibimos la noticia de que sí, de que iban a darle el paso. Y cuando se le hizo la entrevista, hermano, ese es motivo de orgullo para nosotros. Cómo ver dos muchachitos que lo que están en 13 y 14 años prácticamente, 13, 15 años, han tomado esta decisión de darle el paso al frente. Nunca se me olvida la hija menor de nuestro hermano colombiano, ¿cómo se llama él? Álvaro Montealegre. Un día que le hicieron la pregunta a la niña contestó con una
exquisita respuesta. Y el pastor le dijo a la mamá, no la interrumpa, déjele que ella siga. Y ella se bautizó, aun cuando tenía 12 años. Lo que quiere decir que esa identificación que tenemos con el Señor, cuando es el tiempo del Señor, porque esa es otra parte que nosotros tenemos que entender, que en su tiempo, como es el domingo, el día del Señor, es en el tiempo del Señor que Él te va a llamar a sus pies. Y no debemos desmayar en seguir orando por estos seres queridos que nosotros tenemos, sean esposos, sean esposas, sean hijas, hijos o nietos. Cualquiera que fuera la persona, tenemos que, ante el trono de la gracia de Dios, insistir. ¿Para qué? Para que esto venga, para que no vengan estas cosas que nos desagradan en el corazón, que lo único que hacen es servir como ejemplo. Porque dije en la intervención que yo no soy juez para juzgar a nadie, pero dice el Señor que cuando una de estas cosas sucede, llama a los ancianos, reúnete, para que los ancianos hagan el juicio sobre este aspecto y que todo quede claro, porque es importante avanzar en el saber qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, y qué cosa es en el día del Señor y qué cosa no es del día del Señor. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Es por eso que el primer día de la semana, domingo, es considerado el día del Señor. La iglesia celebra a Cristo y guarda el mandamiento, reposando de sus obras y santificando el día para venir a adorar a Dios. Esto es equivalente a cumplir con el cuarto mandamiento. Vamos a Lucas 6. ¿Están allí ya todos? Hermana Gilly nos lee ahí el versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Sí, ¿cuánto énfasis hay ahí en esa palabra? Que dice, el día del Señor es aún del día de reposo. El Señor. Del Señor y para Él. ¿Recuerdan todo cuando los discípulos estaban arrancando espigas aquel día para comer? Y vinieron los fariseos y rápido, porque no daban tregua a las acusaciones, y vinieron rápido a acusar al Señor, ¿sí? Bueno, ¿y por qué? ¿Es lícito hacer esto o no es lícito? Y el Señor le dijo, ¿qué tal cuando un animal cae en el pozo? ¿Vas a dejar que el animal se ahogue? ¿No es verdad que le salvamos la vida? Porque es así, no es de otra manera. Vemos cómo Jesús condena a los legalistas diciendo que es el Señor del día de reposo. El aspecto número 11. El día de reposo viene a ser sombra con relación a Cristo. No debemos estar tan pendientes si el séptimo día o no. Importante es que el domingo es el día del Señor. ¿Qué dice allí Hebreos 8:13? Hermana Gilly nos lee allí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo que quiere decir, en otras palabras, que es evidente que como el Señor no vino a abrogar el día sábado, sino a convertir el domingo en el día. Yo recuerdo hace 15 años prácticamente, quizás 16,
en aquel tiempo de soledad que vivimos, no sé cuántos refugiados políticos hay aquí, balseros, en los años 94, 93, 95, 96, ¿cuántos hay? Yo recuerdo que los testigos de Jehová tenían su templo bien separado de nosotros, lo tenían con cerca. Estamos hablando de un campo de concentración, donde habían entre 36 a 42 mil hombres y mujeres, más hombres que mujeres. Estábamos concentrados allí, esperando la venida para este país. Que el presidente en aquel tiempo, Clinton, y la que estaba al frente de Janet Reno, aprobaran aquel sí para nosotros tener la oportunidad de viajar para acá, para los Estados Unidos. Y no había un día, hermanos, un solo día en que ellos, el sábado, no salieran a atacarnos a nosotros los cristianos. No había un sábado libre en el que los testigos de Jehová no salieran a enfrentarnos a nosotros, el de por qué nosotros adorábamos el domingo, siendo el sábado el día de reposo para ellos, según el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros estamos viendo evidencias aquí, contundentes y suficientes, de que el Señor vino y cumplió con la ley. Hizo del domingo el día del Señor. ¿Pero por qué fue el día domingo? Porque el Señor resucitó ese día. Pero vemos en el Antiguo Testamento, como estamos mirando al principio, en Levíticos, de que el domingo se hacían fiestas y se hacían cosas que eran de adoración para el Señor. ¿Quién de ustedes tuvo encontronazos con los testigos de Jehová o con los adventistas del séptimo día? ¿Quién otro? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Usted también? Lo que quiere decir que yo les rogaría en este momento, sí, que de sus experiencias, brevemente usted nos hiciera una síntesis del por qué es así y por qué los testigos de Jehová manejan este día de esa manera. Yo lo que he visto de todas formas es que ellos parece que están teniendo hoy en día los domingos. O sea, ya no es algo como tan fijo para decir que solamente es el sábado, ya a lo que es el Antiguo Testamento, porque yo conozco muchas reuniones de las reuniones del reino, que ellos sí lo están haciendo el domingo. O sea que en este momento no está tan cerrado, digámoslo así, en ese aspecto que usted está diciendo, de que sea solamente el sábado. Ellos hacen sus reuniones también el domingo. ¿Quién otro? ¿Alguna experiencia de aquellos tiempos, de años atrás? No importa que eso haya sido en nuestros países, sino aquí en los Estados Unidos. Porque yo recuerdo, yo tuve dos supuestos amigos, y a mí no me gusta hacer esto, para mí no. Y ellos venían a mi casa, allá en Hialeah, y yo les abría la puerta, y conversábamos, así de mano a mano, siempre sobre la base del respeto. Ellos en su parte y yo en la mía. Pero les digo, yo tuve 2 años de academia cristiana. Esos 2 años fueron dedicados completamente al Señor. Y la mayoría de las cosas que están aquí, como las que están en cada una de sus cabezas, las dosifiqué bien dosificadas allí. Y ya llegaron al extremo de darme una de las Biblias de ellos. Y un libro, regalarme un libro. Le dije, ok. Cuando me hicieron la siguiente visita, vinieron a exigirme. Cuidado. Cuando yo ponía este ejemplo hace unos minutos anteriores, es que no debemos darle lugar al maligno, porque él siempre se aprovecha para poner piedra de tropiezo. Entonces,
Yo ese día, estaban mis hermanos allí, y ya ese día me acaloré. Que estamos hablando que eran meses, ya eran meses soportando aquella tiranía, porque era una tiranía, porque me querían obligar a algo que yo no estaba consciente, convencido de que no debía hacer. Y los tuve que expulsar de mi casa. Decirle, hasta hoy la amistad entre ustedes y yo cesó. Ay, David, no nos hagas eso. Cesó, por cuanto ustedes son testigos del mismo Dios que soy testigo yo. Pero yo soy testigo de Jesucristo y ustedes son testigos del Padre Celestial al que no han visto. ¿Cómo es posible que ustedes testifiquen de tal manera? Entonces son cosas que para nosotros son chocantes, pero son experiencias que hemos vivido. ¿Se puede saber cuál fue la exigencia para...? La exigencia es: lee mi libro, lee mi Biblia, porque en ella está el fundamento de lo que yo quiero que tú sepas. Quiere decir que esto que está aquí no es verdad. Y esta es la santa palabra de Dios. Pero nosotros hemos tenido 11 puntos que hemos visto contundentes, revelación de versículos que demuestran el porqué. Antes era antes y hoy es hoy. Porque el Señor vino a cumplir, el Señor cumplió con la ley. De manera tal de que nosotros, esa es nuestra defensa para cuando tengamos una situación parecida. Es decir, no debemos estar influenciados por otra cosa que no sea la sana doctrina que vivimos en esta nuestra iglesia. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos están contentos de ustedes de la sana doctrina que vivimos aquí? ¿Sí? ¿Vivimos sana doctrina, hermano? No es otra cosa que vivir la verdadera palabra de Dios. Yo estoy muy contento con mi pastor por muchos años, aunque compartí con otra iglesia, vivían la sana doctrina también. Pero muchas veces vienen problemas administrativos, etcétera, etcétera, que a nosotros no nos incumben ahora. Pero la sana doctrina es lo más importante y puro para el verdadero cristiano. Porque muchas ocasiones el pastor hace mención de que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos. Y cuando leemos un versículo que lo hemos leído muchas veces, pero le hemos dado una incorrecta interpretación, esta última vez que se leyó el versículo nos trae a la memoria la interpretación vieja que nosotros teníamos o las dudas que pudimos haber tenido en ese momento y las esclarecemos. Hermano al oído. Sí, yo al principio, cada vez que ellos repartían papelitos o cosas de esas, yo cogía y decía, bueno, uno menos queda, y lo botaba. Pero un día escudriñando las escrituras, veo en segunda de Juan, en los versículos 9, 10 y 11, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué bueno que leyó eso, porque aún sin haberme yo recordado de esta parte de la lectura de la Santa Palabra, que les decía yo, decidí no pisar más esa casa. ¿Sí o no? No le pases el brazo, no seas con él. ¿Por qué? Porque estás participando de sus obras. Hermana. La compañera de mi hijo recién se convirtió y creo que van un día a la semana a darle clase a la casa. Y mi hijo siempre que ellos vienen, mi hijo se va y se queda ahí. Y la señora le dijo a mi hijo que por qué se iba, que se quedara. Y mi hijo le dijo que no se iba a enterar en escuchar nada de lo que iba a decir. Y la señora le dijo, ven, que nosotros también tenemos una Biblia para los grupos. Ay, Señor. Ah, increíble, ¿sí? Por el amor de Dios. Increíble. Entonces hay una Biblia para los inteligentes y una para los brutos.
Mire, esas son osadías, ¿sí? En las cuales nosotros tenemos que pasar por alto. ¿Ah? Osadías. Vamos a decirle una palabra bonita, ¿sí? Vamos a tipificarla bonitamente. Vamos a darle colorete y creyón, sin pintarle el cabello, ¿sí? Pero son osadías, hermanos. Son cosas que nosotros, como siervos de Dios, del Dios Altísimo, tenemos que pasar. Porque siempre, y ahí lo dice Pedro, dice que ¿qué? Como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si estás recién convertido o llevas 100 años en el Evangelio, hermano, van a tratar siempre de darte un totazo, como dicen los colombianos. Siempre van a tratar de darte un empujón. Vaya conmigo allí a Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Están allí conmigo todos? Vamos a leerlo a coro. Dice la palabra. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben ustedes? Ese es mi versículo de batalla contra los testigos de Jehová. Ese. Y yo los confronto de esa manera. Y les digo con honestidad, no han vuelto más a mi casa. Llevo ya un promedio de 4 o 5 meses que estoy de vacaciones con ellos. De vacaciones. Ah. Yo dentro de mi trabajo en Puerto Rico por 30 años, tuve un compañero que era director de finanzas y la esposa se envolvió teniendo 5 hijos, inclusive un par de gemelas. Se envolvió con los testigos de Jehová. Mi hermano, los divorciaron porque él no se va a aceptar. Él decía, no, si ellos vienen yo me voy y regreso cuando se vayan. Y tanto le machacaron a la señora, se llama Aurora, y dale que tal, y dale que tal. No, él no acepta, él no va a entrar al cielo, él no va a entrar a 144 veces. Los divorciaron, ahí terminó el matrimonio. Bueno, esto es un ejemplo típico de el por qué el hombre es el líder en la casa, ¿sí? ¿Por qué es el hombre el líder de la casa? Dicho sea de que no sea cristiano, vamos a poner este ejemplo. Dicho sea que no, que es inconverso. Dicho sea de que alguien tomó la oportunidad, sea un hombre o una mujer, para hacer un enjuague cerebral. Entonces cogieron el cerebro y que eso fue lo que hicieron con este ejemplo que está poniendo ella. Entonces, ¿qué sucede? El hombre dice, yo no, y me aparto. Pero si el hombre es fiel al matrimonio, el hombre dice que no. Porque el hombre va a defender su grey. ¿Cuántos eran? ¿5 en familia? Y 5 hijos, total 7. Miren qué desastre este, ¿sí? Porque por permitirle al enemigo pasar la línea de la frontera que nosotros en nuestros hogares debemos poner. Y cuando yo les decía esto, que llevo más o menos 5 o 4 meses de vacaciones, yo se los dije la última vez, hermano. Recuerdo que estaba en camiseta, estaba con este mismo traje, me lo estaba poniendo, y salí de la puerta para afuera. Le dije, no pasen a mi casa. Pero yo les voy a enseñar algo. Le dije, dése la vuelta. Y con esta mano y este dedo señalé y dije, ¿ustedes ven esa iglesia que está ahí? Esa es la iglesia bautista hispana Gracia. Y yo adoro al Dios vivo, a Jesucristo Señor nuestro. Y vine y les leí, le dije, busquen ahí en su Biblia. ¿La tienen? Y junto conmigo lo leyeron. Porque no es que lo dijo el apóstol Pablo o lo dijo Pedro, sino que está en la escritura, dice Juan, dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Cristo que nosotros vamos a tener la entrada en el reino celestial.
a través de solamente su santa sangre y por su santa gracia, no a través de ninguna obra como hacen ellos. Porque aquí nuestra hermana nos ha explicado en muchas ocasiones cuáles son las pretensiones que tienen los testigos de Jehová. Yo de niño, mi madre fue una persona muy enferma y recuerdo que nosotros éramos 5 hermanos, nos repartían. Y cuando nos repartían, tocaban para tío, así. Y yo iba a caer a casa de un tío que era adventista de séptimo día. Y aquello era comer las tortas aquellas de ajonjolí, y no se comía carne, y yo tiraba en el piso, y no quiero comer esto, y entonces las quejas para mami después. Eso recuerdo yo, hermano, es así. Es así. Por eso les decía, nosotros el día del Señor, que es este día de hoy. Sí, no. Bueno, yo quisiera decirles, o sea, yo de pronto estoy un poquito opuesta a su posición, en el sentido de que yo sí recibo en casa a un testigo de Jehová para presentar una palabra. Correcto. Yo no los echo de mi casa, al contrario, para mí es muy triste que no vayan y toquen a mi casa. Yo los amo a ellos muchísimo. Mi deseo, sé que ellos están en ignorancia, nosotros conocemos, ellos creen en lo que ellos predican, son muy celosos con lo que ellos les han enseñado, ellos creen que esa es su verdad. Entonces, yo pienso que la labor de nosotros como cristianos es mostrar el amor de Cristo, es podernos acercar a ellos en amor, no con rabia, no con esa cosa de ustedes están equivocados. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de la verdad. Ellos no están en ese sentido con el Espíritu Santo. Entonces, para mí, por ejemplo, no sería vacaciones el decir que ellos no van a mi casa. Para mí es muy triste como cristiana que yo no tener la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová. En mi casa estuvo yendo, muchos supieron de aquí, una chica que alcanzó a ir 15 veces a la casa. Hablábamos de 2 a 3 horas sobre la Biblia. Creo yo que se sembró, por fe, que se sembró la semilla en ella. Quizás hablando con otra persona o hablando con cualquier otro momento, el Señor le muestre la verdad. Pero por ejemplo, para mí no fue ni desagradable, para mí fue una experiencia muy linda. Aprendí más de la palabra, aprendí más a defender la fe, a pesar de que ella estaba cerrada en lo suyo, pero pudimos compartir casi 40 horas, pude compartir casi 40 horas con ella. Por ella misma ella decidió no volver, porque ya toqué el tema de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios, pero fue ella la que dejó de ir a mi casa, no fui yo la que le cerré la puerta. Si en este momento yo hubiera seguido yendo, yo la recibo con mucho amor en mi casa. Entonces para mí es de verdad, yo me siento muy bien poder hablar con un testigo de Jehová, porque esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos, de predicarles a ellos el Evangelio. Sabemos que ellos están equivocados, pero el Señor es el que les muestra el respeto. Correcto, yo respeto su posición. Esta no es la posición de la iglesia, es mi posición como cristiano. He tenido durante muchos años muy malas experiencias. Y dice el Señor que con los tales no te juntes, porque cuando tú predicas la palabra y tú predicas a Jesucristo y no te aceptan, entonces viene un confrontamiento, que eso es lo que no quiere el Señor. Hermana. Hermano, yo pienso que en esta mañana el Señor nos está hablando a nosotros como como Iglesia Bautista Gracia. Yo pienso que es para nosotros. Yo pienso que, o al menos a mí, para mi vida. Yo tuve toda la semana visitas en mi casa con 4 personas. Está así arriba de ropa de cama, abajo está así de paño, de toallas. Hermano, hoy en la mañana yo no quería venir. Ellos son testigos, por lo primero que le dije, estoy súper agotada. Pero yo tuve que sentarme, dejar el desayuno a un lado y pedirle al Señor que me diera fuerza. Amén. Porque yo tenía que venir a la iglesia y tenía que venir a apoyar el coro. Entonces yo pienso, está bien, los testigos digo, pero yo pienso que el Señor en esta mañana, al menos a mí, me está hablando. Amén. El testigo de Jehová que se quede, pero a mí mi responsabilidad ante el Señor es el día de hoy, es el día que yo tengo que esté quebrada, que esté como esté, dejar lo que estoy haciendo, doblar rodillas y pedir las fuerzas, porque humanamente no las tenía. Las fuerzas me las dio el Señor para poder. Amén. Concluyo.
y vamos a presentar evidencias. Debemos considerar Hechos 2, lo que sucedió en el día de Pentecostés, la inauguración de la iglesia. Hechos 2 y comparar con Levítico 23:15, que se celebra el primer día de la semana. Estaban todos unánimes, juntos, congregados. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro dio su primer sermón. Hubo bendición y no maldición, versículo 47. Esto confirma el paso del día de reposo del sábado al domingo, como memorial perpetuo de dos grandes acontecimientos. Uno, la resurrección, y dos, el descenso del Espíritu Santo. El primer día es característico de la nueva creación. Es un nuevo orden de cosas distintas a las relacionadas legalmente al sábado. Lo vemos en la manera que Jesús se relacionó el día de reposo y lo enseñó a respetar. Si el día es para adorar, ¿por qué no resucitó el séptimo día? Porque el séptimo día, último día de la semana, es por causa del hombre. Pero el primer día es por causa del Señor, porque Él tiene la primacía, aún sobre los días y el tiempo. La idea es, no lo adoramos de último, sino de primero. Al resucitar el primer día establece un nuevo orden de cosas. Primera evidencia. Jesús se presentó ante sus discípulos reunidos el primer día de la semana, 8 días después de la resurrección, la cual también fue el domingo. Juan 20:26. ¿Por qué no se apareció el sábado y fue a una sinagoga o convidó a los discípulos a adorar ese día? Quiere decir que estaba Cristo resucitado, o que estaba incumpliendo con los mandamientos de su Padre. Claro que no. Segunda evidencia, debemos tener en cuenta que en el primer día de la semana se inaugura la iglesia con el descenso del Espíritu Santo. Varios ejemplos muestran a la iglesia primitiva reunida, celebrando culto, participando de la Santa Cena, predicando, enseñando y recogiendo ofrendas. El cambio no quiere decir incumplimiento del cuarto mandamiento, porque la idea de reposo y santificación se sigue guardando el domingo. Tercera evidencia. Se aprecian aquellos que guardan un día para el Señor. Sus vidas están siendo bendecidas por todos en Cristo Jesús y no están siendo maldecidas, lo cual sería el resultado perpetuo de los desobedientes, dicho por boca de Dios. La iglesia es bendecida, no es maldecida, porque adora y celebra al Señor del día de reposo. Cuarta evidencia. Las únicas congregaciones que se reúnen los sábados están muy mal doctrinalmente. Primero, los adventistas del séptimo día. Ejemplo de una falla doctrinal bastante grave. Los adventistas creen que fue en el 1844 cuando Cristo comenzó a determinar quién de entre los vivos y los muertos son los verdaderos creyentes y obedientes de las leyes de Dios. Que reposar y adorar el sábado es elemental en esa evidencia. Su fundador William Millers predijo que el advenimiento de Cristo ocurriría ese año y no sucedió. Después quisieron interpretarlo como que fue un evento en el cielo y no la segunda venida. Se atrevió a fechar el advenimiento cuando Cristo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Sí, este señor Williams fue el que lo fundó, pero ellos tienen su propia Biblia y la escribió Elena White. O sea, la Biblia que vale es la de Elena White, no la mía. Es una bendita de ese tipo. Se atrevió a fechar el advenimiento cuando Cristo dijo que nadie sabía el día ni la hora. Deuteronomios 18:20 al 22, los falsos profetas
Este es un fundamento bastante peligroso. No en balde salieron de ellos los mormones y testigos de Jehová. Los judíos ortodoxos, que hablamos de ello al principio, que se siguen reuniendo en sinagogas los sábados, sin embargo, no son mesiánicos. El resto de las congregaciones cristianas han reconocido el cambio que efectuó el Señor del sábado al domingo. Por eso le llamamos el día del Señor y lo honramos como el día de reposo. Y es por eso que el cristiano consagra, escuchen las palabras, consagra, santifica y descansa este día y lo dedica a adorar y celebrar, como decía nuestra hermana, al Señor, que es nuestro reposo, y cumplimos a la vez el cuarto mandamiento. ¿Algún comentario? Tenemos 2 minutos. Sí, hermana Loida. Sí, y yo quiero decir que estamos hablando de sectas doctrinales, no de religión. No estamos eliminando ningún tipo de religión. Estamos diciendo lo que se denominan las sectas doctrinales. Y a lo que se refiere en la palabra del Señor, donde yo lo leí, fue: no le digan bienvenido a la doctrina que trae. Amén. Porque Dios no tiene acepción de personas, y Dios lo mismo puede salvar a uno que a los otros. Amén. Y nosotros lo único que tenemos que dedicarnos es a predicar el Evangelio. Igual que ellos insisten con su verdad, nosotros también podemos insistir con nuestra verdad y sacarlos del error en vez de criticar. Amén. ¿Alguna otra observación? ¿Pregunta? Oremos. Bendito seas, Cristo. Gracias, Señor, porque en este tu día tu pueblo se ha reunido, mi Dios. Nos has hablado claramente a nuestros corazones que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Te rogamos por el buen entendimiento, Señor, de la sana doctrina que tú nos has puesto en nuestros corazones. Que aquellos que nosotros podamos rescatar, Señor, de la ignorancia y de la falsedad, tú nos ayudes así a hacerlo. Que con gozo, mi Dios, hablemos y prediquemos tu santa palabra, porque toda ella es verdad e inspirada por ti. Mas te rogamos en esta hora que nos prepares para el servicio de adoración que vamos a tener, que es solo para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice al siervo que va a traer tu palabra y guárdanos en tu poder. En Jesucristo oramos. Amén.